Bienvenidos a este video de la introducción a la probabilidad parte 2. Bueno, en este video vamos a seguir con los principios aditivos de la probabilidad y ya los principios multiplicativos de la probabilidad. Entonces, la vez pasada habíamos trabajado, en el video 1, habíamos trabajado los sucesos mutuamente excluyentes en los cuales se aplicaba la regla aditiva de que la probabilidad de ocurrencia de un suceso o otro es igual a la suma de las probabilidades. Aquí ya vamos a trabajar unos sucesos que se llaman sucesos compatibles. Los sucesos compatibles son aquellos en los cuales los conjuntos comparten alguna característica. Existe una intersección. Aquí con los diagramas de Venn, pues generamos que aquí hay un elemento que está tanto en A como en B. Cuando tengo esta situación también se aplica el principio aditivo de la probabilidad, pero se establece de la siguiente forma. La probabilidad de que ocurra A o B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección de los dos conjuntos, ¿sí? Si tengo dos elementos, si tengo dos conjuntos, ¿sí? Vamos a hacer un ejemplito para contextualizar esto. Entonces dice, si tenemos un mazo de 52 cartas y extraemos al azar una de ellas, la probabilidad de obtener un trébol o un as, ¿cuál es? Entonces resulta lo siguiente, y si miramos la conformación de la baraja, observamos que hay tréboles, que son 13 cartas, ¿no? Y hay ases que son 4. Pero resulta que hay una carta que al tiempo es trébol y al tiempo es as, que es el as de tréboles. Entonces ahí tenemos unos sucesos compatibles, ¿sí? Esos sucesos compatibles hacen de que haya una intersección y aquí está en la intersección el elemento que pertenece tanto a tréboles como a ases, pues el as de tréboles. Siempre les sugiero que comiencen con el elemento de intersección y después pues ya distribuimos el resto. Entonces, si yo tengo acá un elemento que es común a ambos y la totalidad de los tréboles son 13, pues aquí están las 12 restantes, ¿sí? Lo mismo los ases en toda la baraja son 4 y pues si ya tengo aquí el de tréboles, pues aquí tendría los 3 restantes. Listo. Esa probabilidad ya la puedo determinar muy sencillo. Aquí con el gráfico ya la puedo tener. Cuento los elementos que tengo aquí en el gráfico, 12 y 1, 13 y 3, 16. O sea, la probabilidad es 16/52. Aquí a partir del gráfico puedo establecer eso. Pero vamos a aplicar el principio para verificar que este axioma se cumple. Entonces, mire, tenemos la probabilidad de que sea trébol o as igual a la probabilidad de trébol más la probabilidad de as menos la probabilidad de la intersección de tréboles con ases. La probabilidad de obtener trébol en una extracción, pues son 13 tréboles de 52 cartas, más la probabilidad de obtener as, pues son 4 ases de 52 cartas, menos la probabilidad del trébol intersectado con as, que es el as de tréboles, es un 52avo. Si hacemos la suma va a dar 13 y 4, 17 menos 1, 16, que es lo equivalente a lo que habíamos visto allá en el gráfico haciendo el conteo. Entonces sería 16/52, que equivale a 0,38, o sea, aproximadamente un 31%. Si tenemos ya 3 sucesos o 3 conjuntos dentro del experimento, el axioma se extiende de esta forma. Es igual a la probabilidad de A o B o C es igual a la suma de las probabilidades de los conjuntos totales menos las intersecciones entre ellos. Entonces la intersección de A con B, la intersección de A con C y la intersección de B con C, más la probabilidad de la intersección de todos los elementos. Este sería el axioma de probabilidad cuando yo tengo ya 3 conjuntos. Hagamos un experimento otra vez también con las mismas cartas, ya que estamos con las cartas y ya tenemos el espacio muestral. Entonces nos dice, si tenemos un mazo de 52 cartas y extraemos al azar de una de ellas, ¿cuál es la probabilidad de obtener un corazón o un as o una roja? Entonces observemos si los sucesos son compatibles o no. Hay una carta que es corazón, que al tiempo es as y que al tiempo es roja. Los corazones son rojos y el as de corazones pues tiene la característica de que es un as. Entonces hay una carta que cumple con estas 3 condiciones. Entonces son sucesos compatibles. Y son 3 conjuntos, porque vamos a evaluar conjunto corazón, as y carta roja. Entonces aquí esquematizamos eso con los diagramas de Venn. Entonces aquí voy a colocar los corazones, aquí los ases y aquí las rojas. Es muy importante hacer el gráfico porque con el gráfico uno ya pues prácticamente puede determinar la probabilidad y organiza los conjuntos. Como les dije la vez pasada, siempre les recomiendo comenzar con la intersección de los 3 conjuntos. Entonces aquí en este caso la intersección de estos 3 conjuntos dio 1, hay una carta que es corazón, as y roja, pues el as de corazones, que es rojo, y vamos redistribuyendo ya los otros conjuntos. Entonces comencemos con los corazones. ¿Cuáles cartas o cuántas cartas hay que sean rojas y corazones? 13,
pues los 13 corazones son rojos. Pero como aquí ya tengo el as, aquí quedarían las ¿qué? Las 12 restantes. Estas 12 restantes tienen la característica de que son ¿qué? Corazones y rojas, ¿sí? Pero aquí está el as, entonces aquí ya tengo las 13 de corazones. Evaluamos ahora esta otra intersección entre corazones y ases. Entonces, ¿cuántas cartas hay en este conjunto, en esta intersección que sean corazones y ases? Pues una, ya está acá, entonces aquí habría 0. ¿Sí? Ahora vamos a los ases. ¿Cuántas cartas hay que sean corazones y al mismo tiempo rojas? O sea, este conjunto que está acá, pues 2, porque es el as de corazones y el as de diamantes. Ambos son rojos, entonces aquí tendría as de corazones, aquí estaría el as de diamantes. ¿Sí? Y ya para completar aquí los ases, ¿cuántos ases hay en la baraja? Pues 4. Aquí están el de corazones, aquí estaría el de diamantes y aquí estarían el de picas y el de tréboles. Y ya tengo las 4 cartas que son los ases. Completemos las rojas. Las rojas ya tengo aquí 12 y una 13, los 13 corazones rojos, los 2 ases rojos, entonces 12, 13, 14, y como en total de la baraja son 26 cartas rojas, pues aquí tendría el resto que son las 12 restantes. Entonces 12, 13, 14 y 12 dan las 26 del conjunto de las rojas. Aquí ya, como les dije, puedo hacer el conteo y ya puedo establecer cuál es la probabilidad del resultado que me están pidiendo acá. Entonces contemos, aquí tengo las 26 rojas, ¿no es cierto? Y 2, 28. Entonces la probabilidad de este suceso me va a dar 28/52. Sin embargo, vamos a aplicar el axioma para que veamos que el resultado pues tiene que dar igual. Entonces aquí está ya el axioma. La probabilidad de que sea corazón o as o roja es igual a la probabilidad de los corazones, ases y rojas, menos las intersecciones de los 3 conjuntos. Entonces la intersección de corazón con as, la intersección de corazón con roja y la intersección de as con roja, más la probabilidad de la ocurrencia simultánea de los 3 conjuntos, que son corazones, ases y rojas. Y aquí vamos evaluando la probabilidad. Entonces la probabilidad de que sea corazón, pues son 13 de 52. La probabilidad de que sea as son 4 de 52. La probabilidad de que son rojas, pues son 26 de 52. Menos corazón intersectado con as. Entonces corazón con intersectado con as, me voy a devolver aquí a la anterior diapositiva, corazón intersectado con as son 1. ¿Sí? Entonces aquí estaría un 52, corazón intersectado con as. Corazón intersectado con roja, me voy a devolver, entonces corazón intersectado con roja son 13. Entonces 13/52. As intersectado con roja, entonces as intersectado con roja son 2. Sí, pues el as de corazones y el as de diamantes, más la intersección de los 3 conjuntos de la ocurrencia simultánea de los 3 sucesos. Entonces corazón, as y roja, pues sería más un 52. Al hacer estas sumas, pues me da lo que habíamos establecido ahí en el gráfico, que son 28/52, que equivale a 53,8, o sea un 54%. Esas son las reglas aditivas de la probabilidad. Las reglas multiplicativas de la probabilidad. Las reglas multiplicativas de la probabilidad se generan para 2 tipos de sucesos: sucesos independientes y sucesos dependientes. En los sucesos independientes hay que tener en cuenta que el muestreo es con reposición. ¿Qué quiere decir eso? Si nos volvemos al experimento de la cajita con bolas, estamos diciendo que yo tengo una cajita con una conformación de bolas por colores, en fin, y extraigo una bola al azar. ¿Sí? Evalúo la probabilidad. La bola vuelve y retorna al espacio muestral. Entonces, en la segunda extracción no se afecta por el hecho de haber generado la primera. Eso se llama un muestreo con reposición. Entonces, al hacer el muestreo con reposición, en cada suceso no se genera una dependencia de eventos. Entonces, esa sería, digamos, la característica de los sucesos independientes. Y aquí cambia el enlace. Si estamos hablando de principios aditivos, siempre el enlace será O. Aquí el enlace es I. Y la probabilidad conjunta de la ocurrencia de sucesos, si son sucesos independientes, es decir, si el muestreo se hace con reposición, es igual al producto de las probabilidades. ¿Sí? Entonces la probabilidad de que se genere el conjunto A y B y C y N, eso se puede extender a N, es igual al producto de las probabilidades. Bueno, entonces vamos a hacer un ejemplo acá de sucesos independientes también con un juego de cartas. Entonces si tenemos un mazo de 52 cartas, extraemos al azar 2 de ellas con reposición,
O sea, se extrae la primera carta, se anota el resultado, vuelve esa carta a la baraja y se extrae la segunda y pues si voy a extraer una tercera, esa segunda carta vuelve y se anota el resultado. Pues así no se juega cartas, pero digamos que el ejemplo pues es válido en el sentido de que vamos a generar sucesos independientes. O sea que las extracciones sucesivas no tengan dependencia de los eventos anteriores. Entonces, como yo ya me doy cuenta que el muestreo fue con reposición, puedo aplicar el axioma de sucesos independientes. Entonces, la probabilidad de que sea negra y figura roja es igual a la probabilidad de negra por la probabilidad de figura roja. Y evaluamos la probabilidad. Entonces, la probabilidad de que sea negra pues son 26 de 52 por las figuras rojas son 6, que son las 3 de diamantes y las 3 de corazones, entonces 6 de 52. Se hacen los productos y aquí obtenemos 156.2704 avos. Evaluamos un poquito acá este denominador y el numerador, esta fracción resultante. Donde dice, mire, cuando yo extraigo dos cartas al azar, con reposición, se generan 2.704 posibilidades. ¿Sí? Este sería el tamaño del espacio muestral de extraer dos cartas con reposición. Y esas 2.704, la probabilidad de que sea negra o figura roja, el éxito de que sea negra o figura roja son 156. Entonces 156 de 2.704, que al hacer la división, eso me da 0,05769, bueno, eso da indefinido, aquí digamos da infinito, pero si lo aproximamos en porcentaje más o menos da un 6%. O sea, si usted hace 100 extracciones de dos cartas con reposición, en 6 de esas 100, en promedio, va a obtener que el resultado sea negra y figura roja. Analicemos, como les dije acá, el tamaño del espacio muestral en este tipo de sucesos con reposición. Vean que el tamaño del espacio muestral yo lo puedo determinar con esta formulita, vean. Tamaño del espacio muestral es igual a m a la n, donde m es el número de opciones del experimento y n el número de ensayos. Entonces aquí, como dijimos, si yo extraigo dos cartas de un mazo de 52, 52 a la 2, pues nos da el número de opciones que yo tengo al extraer dos cartas con reposición. Este experimento es el mismo de las monedas. Miren, si analizamos las monedas, la vez pasada dijimos que si yo tengo 3 monedas sin trampa que se lanzan al azar, ¿cuántas opciones hay? Entonces, aquí digamos, en el experimento de las monedas, ¿cuántas opciones son? 2, cara y sello. Y el número de ensayos sería 3. Entonces, 2 a la 3 da 8. Entonces ya no tengo que ponerme a numerar yo cada una de las opciones, sino sé que si yo tengo 10 monedas, entonces el número de posibilidades van a ser igual a ¿qué? A 2 a la 10. ¿Sí? Y este es el mismo experimento que está acá para las cartas. Bueno, aquí en el ejemplo 2 ya tenemos un resultado con 3 cartas. Entonces decimos que tenemos 3 cartas con reposición. ¿Cuál es la probabilidad de obtener 2 figuras y un as? Entonces, como son sucesos independientes, yo sé que es igual al producto de las probabilidades, evaluamos cada uno de estos productos, estas probabilidades. La de figuras son 12 de 52. En la segunda extracción, como pues retorna nuevamente, estamos trabajando sobre las 52 cartas, entonces otra vez 12 de 52 y los ases que son 4 de 52. Al hacer este producto, pues nos da en el denominador 52 al cubo, que sería 140.608, o sea, cuando se extraen 3 cartas al azar con reposición en una baraja, se tienen 140.608 opciones, de las cuales 576 son el éxito de obtener figura y as. Al hacer el cociente obtenemos 0,0405, que digamos en términos porcentuales eso queda muy pequeño, si lo multiplico por 100 me daría el 0,4%, y entonces lo multipliqué por 1000 y me está diciendo que 4.9 por cada 1000. O sea, ¿qué significa eso? Que si usted hace 1000 ensayos, en 4 de esos 1000 ensayos va a obtener con reposición 2 figuras y un as. Entonces la probabilidad es supremamente baja. Aquí tenemos otro ejemplo ya con otro experimento que son una caja que está conformada por 6 bolas blancas, 4 negras y 2 rojas. Al extraer al azar 3 de ellas con reposición, nuevamente el mismo que el anterior, sucesos independientes. ¿Cuál es la probabilidad de obtener una blanca, una no blanca y otra no negra? Entonces, ojo con esta no blanca, vamos a identificarla acá en el conjunto. Entonces la probabilidad de blanca y no blanca se coloca con el complemento, como en los conjuntos, blanca y no blanca y negra. Entonces, como son sucesos independientes, pues es el producto de las probabilidades. Entonces la probabilidad de blanca por la probabilidad de no blanca por la probabilidad de negra. Evaluamos las probabilidades. La probabilidad de blanca
Entonces, el tamaño del espacio muestral es 12, ¿no? 6 y 4 negras, 10 y 2 rojas son 12. Entonces, aquí estaríamos 12. Como hay 6, entonces 6 de 12. No blancas, aquí considero que son las mismas 6 porque son las negras y las dos que rojas. Las 4 negras y 2 rojas pues son estas 6 de 12. Y negras pues son las 4. Entonces se hace el producto. Entonces si yo tengo una caja donde están las 12 bolitas con esta conformación, 6 negras, 6 blancas, 4 negras y 2 rojas, hay 1708 opciones. De esas 1708 opciones, 144 van a resultar que el resultado sea blanca y no blanca y negra, que eso digamos en términos decimales pues da 0,083 periódico, que equivale más o menos a un 8%. Bueno, vamos a trabajar ahora también un axioma muy importante, que es donde, pues, de los que más se da, de los que más se trabaja, que son los sucesos dependientes. En los sucesos dependientes se considera, o se tiene en cuenta, que el muestreo es sin reposición, también lo llamamos muestreo de aceptación. ¿Qué significa? En el experimento de las bolas o de las cartas, significa que se extrae una carta o una bola al azar, ¿sí? Y no se repone, entonces se acepta. Entonces aquí sí ya hay una dependencia entre los sucesos. ¿Por qué? Porque al extraer una carta, en la segunda estación yo, por ejemplo, ya no tendría 52 sino 51. En la de las bolitas ya no tendría 12 sino 11. Entonces se genera una dependencia entre los sucesos. Y el axioma es el siguiente. La probabilidad que si los sucesos son sin reposición, entonces la probabilidad que ocurra A y B y C y N sucesos es igual. En la primera, pues es la probabilidad de A porque el espacio muestral no ha sido alterado. Y aquí tenemos que tener en cuenta la probabilidad del suceso B, dado que ya evalué la probabilidad del suceso A. Digamos, esta barra, ¿sí?, nos está indicando que hay que evaluar la probabilidad de B, dado que ya evalué la probabilidad de BA, por la probabilidad de C, dado que acabo de evaluar la de B y tengo que tener en cuenta la de A. Y hasta el enésimo suceso tiene que ver con el primero. Entonces aquí ya digamos que hay que hacer el conteo ya con más cuidado, porque el último suceso se puede haber afectado por el primero. ¿De acuerdo? Bueno, entonces vamos a trabajar unos ejemplos similares a los anteriores, algunos iguales, pero digamos que el experimento lo vamos a hacer con reposición, muestreo de aceptación. Entonces, en este primer ejemplo decimos que si tenemos un mazo de 52 cartas y extraemos al azar 2 de ellas sin reposición, ahora la probabilidad de obtener una carta negra y una figura roja. Entonces, como el muestreo fue hecho sin reposición, pues aplicamos el principio de sucesos dependientes. Entonces, la probabilidad que sea negra y figura roja va a ser igual a la probabilidad de negra por la probabilidad de figura roja, dado que acabo de evaluar la probabilidad de que hubiera sido negra. Entonces, digamos que en la primera extracción, pues tendríamos cuántas negras hay, 26 de 52, y en la segunda estación ya no estaremos trabajando sobre 52, sino sobre 51, ¿sí? Y la figura roja, entonces figura roja, ¿antes he evaluado alguna probabilidad que se obtenga figura roja? No. Entonces, en ese momento estamos trabajando sobre las 6 figuras rojas, que son los 3 diamantes, y las 3 de diamantes y las 3 de corazones. Y listo, entonces al hacer el producto nos daría que en el denominador da 2652 posibilidades, o sea, cuando extraemos 2 cartas al azar sin reposición, se generan 2652 opciones, de las cuales 156 son los éxitos de obtener negra y figura roja. Pues al evaluar esto da 0,058, aproximadamente da un 6%. Si la comparamos con el resultado anterior, para este mismo experimento, negra y figura roja, en el experimento con reposición, comparémoslo acá, nos había dado 0,05769, da muy similar, pero miremos a ver que pues, si nos vamos al detalle, esta dio un poquito mayor, 0,058, pues uno al hacer el redondeo sí le da igual, pero da un poquito mayor que el anterior. No quiere decir esto que cuando uno trabaja sucesos sin reposición y con reposición, la probabilidad siempre aumenta con reposición con respecto al de sin reposición. No, hay que evaluar cada opción, hay que evaluar cada experimento.
En el ejemplo, si tenemos un mazo de 52 cartas y extraemos al azar 3 de ellas sin reposición, evaluar la probabilidad de obtener 2 figuras y un as. Entonces, 2 figuras y un as, esa también la habíamos evaluado allí la vez pasada. Entonces, pues va a ser, en el primer suceso, la probabilidad de figura, por la probabilidad de figura, dado que acabo de evaluar que hubo la anterior probabilidad la establecí con figura, por la probabilidad de as, dado que acabo de evaluar una de figura, y en la primera extracción también evalué de figura. Entonces, observemos a ver cómo calcularíamos esto. Al evaluar esto daría, en la primera extracción tendríamos de 52, hay 12, en la segunda estación ya no habría 52 sino 51 y ojo, voy a evaluar nuevamente aquí la probabilidad de que sea figura. Entonces, ¿qué toca hacer? Ir descontando porque ya aquí tengo sobre las 12 de figura y aquí también voy a evaluar en este segundo suceso que fue figura. Entonces ya no tendría sobre 12 sino sobre ¿qué? Sobre 11. En la tercera extracción ya tendríamos 50 cartas y la probabilidad de as. Anteriormente no he evaluado probabilidad de as. Entonces estamos trabajando sobre los 4 ases. Hacer el producto de esto pues da 528 de 132.600 opciones, ¿sí? Que eso equivale más o menos a un 3,98%, un 4%, ¿sí? Y observemos que aquí, si lo comparamos con el resultado anterior, en el muestreo que se hacía con reposición, para este mismo experimento, 2 figuras y un as, nos había dado el 4.9 por 1000. Aquí en este evento nos dio un poco menor, dése cuenta de la probabilidad de un poco menor. Bueno, en este ejemplo 3 vamos a trabajar el mismo ejemplo de la cajita con la conformación de 6 bolas blancas, 4 negras y 2 rojas, o sea 12 en total. Y vamos a hacer el muestreo ahora sin reposición. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de obtener una blanca, una no blanca, una negra y otra roja? Entonces, ojo con este experimento. Entonces, enunciamos el axioma acá. Entonces, la probabilidad de blanca y no blanca y negra y roja es igual a la probabilidad de blanca por la probabilidad de no blanca, dado que acabo de evaluar una de blanca, por la probabilidad de negra, dado que acabo de evaluar una no blanca y en la primera extracción fue blanca, o no fue blanca, sino evalué la probabilidad de blanca, por la probabilidad de roja, dado que acabo de evaluar una de negra, anteriormente evalué una de no blanca y en la primera extracción evalué una de blanca. Entonces, ojo, aquí hay que tener mucho cuidado porque vamos a ver qué implicación tiene el complemento, el que no ocurre ese suceso. Entonces, en la primera extracción, la probabilidad de que sea blanca va a ser 6 de 12, por la probabilidad de que no sea blanca. Las no blancas puede ocurrir 2 eventos, que sea o negra o roja, ¿sí? Hay 6 que no son blancas, pero las 6 que no son blancas son negras o rojas. Entonces aquí yo describí claramente que estas 6 están conformadas por 4 negras y 2 rojas. Y obviamente como hizo muestreo de aceptación ya no estamos trabajando sobre 12 bolas, sino sobre 11 bolitas. Ahora vamos a evaluar esta, ojo, voy a evaluar la probabilidad de que en la tercera extracción sea negra, dado que la anterior fue no blanca y en la primera fue blanca. Evalúe la probabilidad blanca. Entonces vean, si yo asumo, aquí me toca asumir 2 situaciones, que la bola no blanca fue o negra o roja, voy a asumir en esta primera opción que la bola no blanca fue negra. Entonces ya no trabajaría sobre las 4 negras, sino sobre ¿cuántas? Sobre 3. Esta probabilidad de negra ya le di 3 de 10. Por la probabilidad de roja, como roja aquí, la no blanca, ya digamos que evalué la probabilidad que fuera negra, entonces estamos trabajando sobre las 2 rojas, 2 de 9 que quedarían en la cuarta extracción. Eso nos daría, hacer el producto, pues 216 de 11.880 posibilidades, que más o menos da un 1.8%, ¿de acuerdo? Resulta lo siguiente, que esta fue una primera opción, pero también se puede dar o, aquí viene la palabra o, cuando utilicemos la palabra o vamos a ver que toca aplicar principios aditivos de la probabilidad, pero en la segunda extracción vamos a evaluar la probabilidad de que esa no blanca hubiera sido roja. Entonces, ¿cómo queda la probabilidad? Entonces, el axioma aquí es el mismo, pero mire, evaluemos. En el primer suceso, la probabilidad de que sea blanca es 6 de 12. En la segunda que no sea blanca, pues también es 6 de 11 porque son 4 negras y 2 rojas. Pero ahora resulta que voy a evaluar la probabilidad de que esta no blanca fue roja, o voy a evaluar la probabilidad de que hubiera podido ser roja.
Entonces resulta que cuando evalúo aquí la de negra, no toco las negras. Entonces estamos trabajando sobre las 4 de 10. Y como evalué aquí la opción de que hubiera sido roja, me toca ir descontando. Aquí tenía 2, entonces aquí pasa a 1. Y tendríamos que de 11.880 opciones, tendría 144 de que sea blanca, no blanca, negra y roja. Y ahora decimos con estas dos que obtendría, eso da más o menos un 1.2%. ¿Qué hay que hacer con estas dos? Como estamos diciendo que puede ocurrir esto o esto, estamos ante sucesos mutuamente excluyentes. O ocurre esto o ocurre esto. Entonces la probabilidad conjunta es igual a la suma de las probabilidades. ¿Sí? Aquí aplicamos el axioma de los principios aditivos de la probabilidad, se suman estas dos probabilidades y aquí obtendríamos que la probabilidad de obtener blanca y no blanca y negra y roja es de un 3%. Bueno, la conclusión aquí que podemos decir de este video es que hay que tener en cuenta los enlaces en las probabilidades. Si estamos hablando de O, se trabajan principios aditivos de probabilidad. Si estamos trabajando de I, se trabajan principios multiplicativos de probabilidad. Muchas gracias.